Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Juan Quintana. Soy ingeniero, 22 años en consultoría en sistemas administrativos, específicamente de la marca Compact E. Y bueno, empezamos en este camino de la consultoría a través de lo que es Compact E Nóminas, que fue de los primeros sistemas que empezamos a implementar. Y bueno, el día de hoy, pues lo que nos trae es hacer un pequeño repaso de la cuestión de la PTU, ¿sí? Ahora, con algunos ligeros cambios en su cálculo y más que nada, ya independientemente del cálculo, más bien en la entrega del reparto de utilidades, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Evidentemente, pues vamos a ver una pequeña teoría de introducción para ponernos en el tema de lo que viene siendo la PTU y inmediatamente después nos vamos a ir a analizar la versión para poder revisar ustedes lo que vamos a ver el día de hoy. Necesitan tener, por si quieren tomar nota, necesitan tener la versión 14.3.2 de nóminas. Es una versión nueva relativamente, se liberó el viernes 29 de abril, entonces es muy probable que mucha gente todavía no la tenga, ¿sí? Para poder ver los cálculos, para poder ver las ventanas que yo les voy a mencionar, necesitan esta versión. Entonces, ahorita vamos a ver cómo determinar si la tenemos o no, ¿sí? Entonces, comenzando, pues aquí rápidamente tenemos que viene siendo la PTU, pues es un derecho de los trabajadores a recibir un porcentaje del resultado económico de la empresa en el ejercicio fiscal inmediato anterior, ¿no? O sea, en este caso estaríamos hablando del reparto del 2021. Y evidentemente hacia atrás, pues vamos a tener años en los cuales existe el reparto. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque una de las cuestiones que vamos a ver, pues nos habla precisamente de eso, ¿no? Hacia atrás. Entonces aquí tenemos algunas situaciones que nos van a, pues, complicar, sobre todo cuando los repartos sí son bastante chonchos o accesibles, o bueno, más que accesibles, que sean bastante eh, grandes, ¿no? Cuando son repartos chicos, pues básicamente queda casi como lo teníamos, nada más por el efecto ahora de hacer un cálculo adicional. Entonces, recordemos que año tras año es una situación de las empresas, ¿sí? El derecho constitucional al PTU es un derecho de los trabajadores, como ya lo habíamos visto. Se crea una comisión nacional tripartita para estar, bueno, trabajando en esa situación, y los objetivos de la comisión es asignar un porcentaje, ¿no? Del cálculo, el cual, pues como vamos a ver, no se ha movido, ¿no? No se ha movido. Inicialmente, pues en la primera comisión se determinó un 20% de PTU, posteriormente bajó al 8% después de casi 11 años, y posteriormente se mantiene en el 10%, ¿no? Desde el 85, 96, 2009, 2019, que aquí evidentemente pues tenemos la parte de que se realiza la convocatoria, viene la etapa de pandemia y hasta el 18 de septiembre se determina que continúa con un 10%, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace la comisión. ¿Qué empresas están pues exceptuadas del reparto? Pues bueno, las empresas de primera creación por un año, de primera creación producto nuevo, es decir, si yo produzco un producto y lo empiezo a producir, tengo 2 años, perdón, en lo que el producto pues evidentemente entra al mercado, se da a conocer, genera ingresos y por ende pues va a generar utilidades, ¿no? Todo esto pues evidentemente parte de la situación contable
en la cual pues necesito pues llevar a fondo mi contabilidad, independientemente de que sea comercializadora, producción, transformación, etcétera, pues los procesos son distintos, ¿no? Empresas de primera creación de la industria extractiva, que, bueno, ahí evidentemente el periodo de exploración pues digamos que de la mina, pues son los que están exceptuadas del reparto de utilidades, ¿no? Así como, bueno, prácticamente en el último párrafo, pues habla de las instituciones reconocidas por las leyes, sobre todo las que están sin lucro, ¿no? Que son exceptuadas al reparto de utilidades porque, pues, evidentemente no tienen ganancias como tal, ¿de acuerdo? ¿Qué necesito para dar cumplimiento? Bueno, algunos de ustedes dirán, en esta parte pues ya tenemos esa situación, conocemos del tema, pero también tomemos en cuenta que hay situaciones en las cuales el SAT está volteando a ver la nómina de una manera impresionante. Estamos hablando de cerca de 44 millones de contribuyentes en sueldos y salarios, por lo cual pues es una base pues muy choncha en la cual el SAT pues dice, aquí hay dos cosas, pues recabo la parte del ISR y si el patrón, en este caso el emisor de la nómina, está incurriendo en algunas faltas, pues evidentemente puede llegar algún tema de revisión. Y ojo, en la nómina hemos tenido ya temas de revisión por IMSS y por Infonavit. Recuerden que desde el 2018 el SAT comparte información de los XML con esas dos dependencias, ¿sí? Comparten la información y ellos pueden analizar y te pueden hacer alguna situación. Como ejemplo, pongo nada más una revisión de una empresa de aproximadamente 800 empleados. Recordarán que en 2017, si no me equivoco, hubo el cambio del CFDI para la nómina. Después en 2018 entró el 3.3. Entonces, en 2017, que es cuando el SAT comparte información, en los primeros años hubo una situación, pues como la que estamos teniendo hoy, ¿no? Donde hay XMLs 4.0 y hay XMLs 3.3, ¿no? Entonces, en aquel momento algo pasó, no hay información en el portal del SAT de este contribuyente, pero pues están todos los recibos timbrados y él tiene en poder los XML, ¿no? Entonces, aquí la revisión llegó porque el IMSS le dice, oye, me estás pagando más de lo que tengo yo por XMLs, ¿no? Por XMLs de enero, pues tengo esto y tú me pagas esto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues 2 semanas no estaban, entonces evidentemente el IMSS tenía menos base para el IMSS, ¿no? Entonces, fíjense, llegó porque le estabas pagando de más, ¿no? ¿Qué hiciste para pagarme de más? Si yo tengo información que me debiste haber pagado menos, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos retomando algunos detalles tan básicos hoy en día? Porque evidentemente hay situaciones que pues, nos llevan a esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos sin repasar realmente los procesos de la nómina? A veces sin revisar las fórmulas y hasta que no tenemos una revisión porque estamos timbrando mal, nos ponemos a revisar realmente cómo es la nómina, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para dar cumplimiento con la PTU? Pues bueno, crear una comisión mixta dentro de la empresa, entrega de declaración anual, lista de asistencia, lista de raya, revisión de la declaración y en su caso objeciones, esto por parte de la comisión mixta, generación y entrega de proyecto de reparto por parte de la empresa, dar a conocer el proyecto a los trabajadores, en su caso objeciones y por último el pago de utilidades, ¿no? Entonces, las comisiones, recordemos que también hay otro tema en el aire que se fue por pandemia y que era la parte de la NOM 035, donde tenemos que tener comisiones de higiene y seguridad, comisiones de diferente índole para poder cumplir con la parte de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es la parte de lo que tenemos que tener. En dado caso de una revisión, pues me pueden pedir, a ver, ¿dónde está tu comisión? ¿Dónde está la papelería que usaste para realmente que el personal
estuviera enterado de esa situación. Recordemos que en el anexo 20 para el CFDI 4.0, el SAT se reserva el derecho de muchas cosas. No viene nada relacionado con el PTU o con la nómina, pero no tarda en que te diga, bueno, para poder hacer esto, necesitas demostrarme o tener la constancia, ¿no? Vuelvo a repetir, con el CFDI 4.0 lo que el SAT requiere es para cancelar, para aplicar ciertas devoluciones, él te dice que se puede reservar el derecho de anularte la cancelación o regresarte o no aceptarte una devolución si no demuestras por qué estás haciendo esa cancelación o por qué estás aplicando esa devolución, ¿no? Entonces, ¿qué requiere él? Pues que le muestres, y la única manera de mostrarle pues es teniendo documentos, es teniendo, pues en este caso, tener la parte de las sesiones de la comisión, firma de entrega de la declaración, quiénes asistieron, quién revisó, si hubo objeciones y listo, ¿no? Recuerda que la comisión, pues evidentemente no es toda la empresa, sino es un grupo generado por la parte de los empleados y por la parte administrativa. En este caso, habría que tener, pues, alguien que conozca de la parte de la PTU y de la declaración. Y sobre todo, si tienes una empresa con sindicatos, pues todavía es con mayor necesidad, ¿no? ¿Qué documentos soporta la comisión? Bueno, la convocatoria primera y segunda, la orden del día de la asamblea para votación, la acta de la asamblea, el listado de la votación, las cartas de aceptación de cargos de la comisión, tanto patronal como obreras, o sea, quién va a estar representando al patrón y quién va a estar representando a la parte obrera, la acta constitutiva de la comisión, el reglamento de la comisión, el expediente con documento obligatorio y acta final del reporte de actividades, ¿no? Es decir, ya revisamos, estamos de acuerdo, tuvimos estas objeciones, nos presentaron esta información, nos detallaron el cálculo, nos detallaron el porcentaje o por qué llegamos a esa utilidad y todo pues debe de quedar debidamente documentado, ¿no? Documentos que soportan el expediente para la PTU, bueno, documento que acredita la entrega y recepción, ya lo habíamos dicho, a la comisión, ¿sí? Declaración anual, lista de raya y la lista de asistencia. La minuta de la sesión para revisión de la declaración y objeciones de la comisión sobre la misma declaración. Entrega del proyecto de reparto de utilidades, es decir, de acuerdo a la declaración anual, tengo esta cantidad y este es mi cálculo, o sea, mi hoja de trabajo para el reparto de utilidades. Documento que se puso visible el proyecto de reparto y la minuta de la sesión para revisar las objeciones. Y por último, pues el comprobante de reparto de la PTU, es decir, pues mis recibos timbrados, ¿de acuerdo? Recordemos que desde hace algunos años el simple hecho de que el timbre esté realizado, pues es como si él hubiera firmado. Sí, el artículo 122 y 128 de la Ley Federal del Trabajo nos hablan sobre estas situaciones. ¿Cómo se determinan los factores de reparto? Es decir, yo tengo un monto a repartir y lo va a repartir por partes iguales a salarios devengados en el año y a días laborados en el año. En este caso, para salarios devengados, pues tengo la parte fija, que lo trata sobre la cuota diaria del trabajador, y la parte variable, que lo trata en promedio de percepciones del año. Esto en base al artículo 123 y 124 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? En días laborados al año, pues evidentemente tomemos en cuenta que hay algunas situaciones que afectan y algunas otras que no afectan. Y yo incluso tengo la última decisión al poner el proceso, si las incidencias me afectan o no me afectan los días laborados. La ley te marca que evidentemente si hay faltas injustificadas, van a pegar sobre la PTU. En salarios podemos tener fijo, mixto y variable. El fijo pues solamente tiene un ingreso que es el que está declarado ante el IMSS y es su parte fija y es sobre lo que yo le voy a calcular la parte de la PTU sobre salarios devengados en el año, ¿sí? Algunas prestaciones, pues recordemos que dentro de los acumulados de nóminas
hay un acumulado que me dice acumulado para reparto de utilidades o para PTU. Y si yo lo tengo integrado ahí, pues evidentemente lo que yo le pague por ese concepto se va a integrar a los salarios de vengados en el año. Si es un sueldo mixto, solo tomaría la parte fija para los salarios de vengados. Si es un sueldo variable, saca el promedio de las percepciones del año, ¿sí? Porque aquí no hay parte fija, única y exclusivamente existe una parte variable y es la que me va a permitir tener la parte del salario de vengado. Y bueno, aquí tenemos en base a qué y qué artículo lo estamos manejando. Normas aplicables al reparto de los trabajadores. Bueno, ya sabemos, directores, administradores, gerentes generales no tienen derecho a la PTU. Trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos se deriven exclusivamente de su trabajo hasta el monto de un mes de salario. Y bueno, incapacidades de maternidad y riesgo de trabajo se consideran como días laborados, ¿sí? Los trabajadores del establecimiento, es decir, todos forman parte de la empresa, ¿sí? Los trabajadores eventuales, pues tienen derecho, siempre y cuando hayan trabajado los 60 días durante el año, por lo menos, ¿no? Si ya tienes un contrato, pues evidentemente en ese momento ya formas parte total de la empresa y tienes la parte del reparto de utilidades, no importa que no tengas los 60 días como tal, ¿sí? Acuérdense que hay trabajadores de confianza y trabajadores sindicalizados. Los de confianza tienen un tope sobre el 20% adicional del sindicalizado más alto. Es decir, de mis 300 empleados, voy a tomar el monto para PTU sobre ingresos del sindicalizado más alto, le voy a agregar el 20% y ese es el tope para todos los de confianza. No importa que gane más, como en este caso tenemos 600, el asalariado o el sindicalizado más alto 300 y sobre los 300 le agrego un 20% que me daría los 360. Esto lo hace el sistema de manera automática y ahorita lo vamos a ver dentro del proceso que vamos a manejar, ¿sí? Bien, entonces, el tema que nos trae el día de hoy, pues es el que tenemos ahorita ahí en pantalla, ¿sí? Que es el tope en el importe de la PTU. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere el tope? Pues, evidentemente, de acuerdo a los trabajos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los representantes patronales y obreros acordaron agregar al artículo 127 en la fracción octava de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Un tope para la parte de la PTU. ¿Cuál es ese tope? Bueno, el que vamos a analizar el día de hoy y el que está en letras claritas en la parte de abajo, ¿no? ¿Qué nos dice? Ese tope nos dice que el monto de la repartición, ahí me quedó mal, perdón, de utilidades tendrá como límite máximo, o sea, como límite máximo, 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. ¿Se acuerdan que les decía hace rato de la PTU, en la cual tengo yo información de que año con año, pues voy haciendo mi reparto? Oye, el año pasado, pues tuvimos pérdida, nos fue mal, no hubo PTU. Bueno, pero es un año que ya pasó y entonces aquí dice, o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces dice, cuando, de acuerdo con lo establecido en esta fracción, se puede inferir que una vez realizado el cálculo para obtener el importe a repartir de cada trabajador, se tendrá que hacer una comparativa entre dicho importe y el tope referido en la fracción. Si el importe a repartir al trabajador rebasa los 3 meses de su salario o el promedio de la participación recibida, resultará aplicable el tope mencionado.
Ahorita lo vamos a analizar con números y ahorita lo vamos a ver dentro del sistema. No sé si en esta parte tengan alguna duda. Alejandro, no sé si hay alguna pregunta. ¿No, amigo? Dame un momento para verificar, por favor. No, no hay ninguna duda. Adelante, continuamos avanzando, amigo, por favor. Igual en el momento que requieran, pues pueden hacer su pregunta ahí en el chat y Alejandro estará pendiente para hacer una intervención ahorita antes de irnos al sistema para poder continuar y que no se les quede alguna pregunta o alguna duda, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos una lámina donde me dice que Juan tiene un salario de 3 meses, aquí dice salario por 30 por 3, artículo 89 y 124 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Suma de PTU 3 años, aquí es 3 años, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me dice que tiene un salario de 3 meses, o sea, lo que gana diario por 30 por 3, ¿no? Y me dan 20,700. ¿Sí? Y así cada uno de ellos voy a tener la operación matemática que me va a dar el resultado del salario de 3 meses. Y esto es muy fácil. Sueldo diario por 30 por 3. ¿De acuerdo? Luego te dice, tienes que analizar en los últimos 3 años, ¿sí? PTU 2020 pagada en 2021, PTU 2019 pagada en 2020, PTU 2018 pagada en 2019. Aquí ahorita estaríamos hablando de PTU 2021 pagada en 2022. Bien, aquí resulta que la empresa tuvo PTU en 2019 y en 2020, pues creo que les fue mejor, ¿sí? Esos números nada más para llenar una lámina, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos dice, bueno, tienes 5,400, 34,200, pues tienes 39,630 pesos, ¿no? Como tope de PTU en los últimos 3 años. Pero recuerdan que la regla dice, o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Promedio. Entonces, yo sumo y ¿por cuánto voy a dividir? Pues por 3, porque es un promedio entre 3. O sea, en promedio yo le estuve dando 13,210 pesos por año, aunque en el 2021 no le di. ¿Sale? Bien, el segundo trabajador es al revés. Tiene una PTU muy alta y nos da un total de 102,000, o sea, los 98 más los 4,000. Y esos 102,000 divididos entre 3, pues me daría 34,000. 126,67. ¿De acuerdo? Esto es PTU promedio por 3 años. Ellos no tuvieron, ¿sí? Y así por cada empleado. El único problema que tenemos aquí, o complejidad del proceso, es que ahora tengo que revisar uno por uno. No puedo toparlos igual, ¿sí? Porque recordemos que aunque tenga las mismas características, si yo tuve faltas o no, puedo afectar mi PTU y puedo tener diferencia en el tope. Mínima si quieren, pero al final de cuentas es una diferencia. Entonces, dice aquí, ok, tú tienes un PTU promedio de 13,210 por 3 años, pero tienes un salario de 3 meses de 20,700. La regla te dice, se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. ¿Cuál de estos dos, entre 13,000 y 20,000, es más favorable al trabajador? Pues evidentemente el de 20,000,
Por eso en este caso dice que el tope para la PTU son 20,000. En el segundo caso, que tengo 34,000 contra 28,000 de sueldo, ¿cuál es más favorable para mi trabajador? Pues los 34,000, ¿de acuerdo? Entonces, dentro, ya llegué al tope, ¿no? Ya sé cuál va a ser mi tope. Ahora, el cálculo de PTU que yo voy a entregar en 2021, digo en 2022, correspondiente a 2021, es de 284,268. Y entonces, ya haciendo el cálculo, pues me da estas cantidades por trabajador. Y aquí te dice, oye, a este el mono le toca 99,000 pesos, pero trae un tope de 20. Entonces, la ley dice que solamente le voy a entregar 20,000 pesos. ¿Sí? De acuerdo a lo establecido, se puede inferir que una vez realizado el cálculo para obtener el importe a repartir, ya lo tengo, ¿sí? Se tendrá que hacer una comparativa entre dicho importe y el tope referido. Si el importe a repartir rebasa el tope, ¿sí? Resultará aplicable el tope mencionado. Es decir, aquí en este cálculo, en este empleado específicamente, rebaso el tope. Entonces dice que aplica el tope y el máximo a repartir son 20,700. En el segundo caso dice que tengo un tope de 34,000 y yo voy a tener una PTU de 32,000, pues estoy por debajo del tope. Me pueden dar el 100% de lo que resultó de mi cálculo. En el de abajo dice, tienes 33, pero tienes un tope de 27, tienes 36, pero tienes un tope de 31, entonces solamente te puedo dar 31. Entonces, de los 284,000, yo solamente voy a repartir 260,000 y me quedan 24,000. Dentro de la regla también te dice que esos 24,000 regresan a la empresa libres de polvo y paja. ¿Sí? ¿Se los puedo entregar al trabajador? Claro, también se los puedo entregar al trabajador, pero recordemos que para PTU, pues ISR tiene una extensión y lo demás, pues graba para ISR. Entonces, si le doy 10 pesos más, pues simplemente le voy a cobrar, perdón, más impuesto, ¿no? Pero recordemos que la PTU no graba para IMSS. Entonces, si yo le estoy dando más, evidentemente se va a grabar, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? No, no es por 30.4, Nelly. La regla te marca por 30 por 3. ¿Sí? Ahí había una pregunta ahorita, dice, ¿cómo se consideran los 3 meses de salario? Último salario diario por 30.4 por 3, ¿no? Aquí está el cálculo. Salario diario por 30 por 3 en el artículo 89 y 124 de la Ley Federal del Trabajo. Recuerden que el que se modificó fue el 127 y en la fracción octava, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí se saca el tope de los 3 meses. Estamos hablando de 90 días prácticamente, que sería lo mismo, ¿no? Si yo hago el sueldo diario por 90, es lo mismo por 30 por 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a irnos al sistema. Ustedes me dicen, por favor, si se está viendo la pantalla. ¿Sí se ve? Ya estoy en el sistema de nóminas. Ustedes me dicen si la están viendo, por favor. ¿Sí? No veo, que ya pusieron por aquí, dice sí se ve. Ok, gracias Josefina.
Me imagino que, bueno, todos estamos ya en la pantalla, todos la están viendo y, bueno, tenemos aquí esta parte, ¿de acuerdo? Ojo, primera observación, no puedo calcular con la versión anterior porque no voy a tener topes y puedo pagar de más, claro, puedo pagar de más. Sobre todo si dentro de las utilidades que mi empresa entrega, pues son utilidades pues relativamente eh, grandes, ¿no? Bien, ayuda acerca de, me dice cuál es la versión que tengo instalada. 14.3.2, ¿de acuerdo? 14.3.2. Para poder ver todo lo que les voy a decir ahorita. Voy a aprovechar rápidamente y les voy a hacer algunas características de la versión, ¿de acuerdo? Como primera instancia, ustedes van a encontrar este botón que tenemos aquí, que verifica el catálogo para el timbrado 4.0, ¿de acuerdo? Bien. En primera, ¿dónde está el proceso? Pues también, esto es algo que comúnmente, pues cada año nos piden a veces, oye, ¿me ayudas con la PTU? Porque pues lo hago cada año y la verdad, siempre se me olvida, o requiero esto, o requiero aquello, o requiero el primer cálculo y después me lo llevo a Excel, hago modificaciones y luego regreso, ¿no? Entonces, es un proceso, aunque esté dentro del sistema de manera generalizada, pues es un proceso más bien personalizado. ¿Sí? Este proceso es algo así como los finiquitos, ¿no? Un finiquito, pues es la parte de cuando voy a despedir a un empleado, pero nosotros sabemos que si tengo 300 empleados dentro de la empresa, pues cada finiquito es diferente uno de otro, ¿no? Es muy personalizado, depende mucho de la falta, por qué lo estoy finiquitando, de la persona, de sus responsabilidades, de su cumplimiento. Bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Para entrar depende mucho del patrón también, ¿no? Entonces, aquí te dice cuál es el monto a repartir. En esta empresa de prueba que tengo aquí, traigo cerca de 300 empleados más. Le voy a poner ahorita, sí, 2.890.000. Está. La primera pregunta que te dice es, ¿existen acumulados del ejercicio anterior? Bueno, ¿cómo voy a saber eso? Me voy a salir y vean, aquí en el periodo semanal, nomás para que nos demos una idea, dentro del periodo, si se fijan, tengo 2019, es decir, en este ejercicio, aquí bueno, lo voy a abrir en el extraordinario donde pago la PTU, en este ejercicio 2019, en algún momento, en 2019, aquí está en mayo, pues por aquí debe haber pagado la PTU, ¿no? Luego en 2020, por aquí está mayo, he de haber pagado la PTU del 2019, y en 2021, pues por aquí va a estar también un periodo en mayo, donde he pagado la PTU del 2020. ¿Sí? Entonces en 2022, pues estoy haciendo mi periodo para el pago de la PTU. ¿Cumplo con el requerimiento de los 3 ejercicios? Sí. Si los cumples, y entonces puedes tener la información. ¿De acuerdo? Procesos PTU nuevamente. 2.890.000, 1, 2, 3. Si tengo acumulados, descontar incidencias que estén asociadas al acumulado días PTU que no participan. Vuelvo a cerrar. Catálogo, tipo de incidencia. Perdón, me metí a tipo de acumulado, discúlpenme. Catálogo, tipo de incidencia. Faltas injustificadas, por ejemplo. Aquí dice días PTU no participan. Entonces, cada falta que yo acumule bajo esta incidencia de faltas injustificadas, me las va a descontar de los días de la PTU. Pero si yo tengo permiso sin goce de sueldo,
también dice días PTU no participan, pero digo, sí, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo incapacidad por maternidad, ¿sí? Vean, no incluye a la PTU. Por eso recuerdan que una de las reglas es que incapacidades por maternidad no descuentan de la PTU, ¿no? Accidente de trabajo tampoco descuenta. Enfermedad general sí descuenta. Entonces, esto en base evidentemente a la Ley Federal del Trabajo. Si alguien dice, no, es que yo la enfermedad general tampoco, pues simplemente la mueves y listo, ¿no? Entonces, de ahí sale esa información, procesos PTU. Recuerda que estamos viendo el análisis completo de dónde sale para entender todo el proceso. Ya llegamos aquí, descontar. Oye, es que yo no quiero que les descuentes nada. Ah, pues quita la palomita. Y entonces va a decir que cada empleado, y la fecha de alta es del 18 de enero del 2018 y estoy pagando PTU del 2021, va a decir que trabajó todos los días del 2021, porque no tiene incidencias. ¿Sí? Si entró el 28 de febrero del 2021, va a decir que trabajó pues los 10 meses restantes, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Tope de PTU, dice configuración del tope de PTU a 3 meses. Aquí, dentro de Compact, nos dejaron este pequeño obsequio aquí. Si le das un clic al signo de interrogación, te va a llevar a un micrositio donde hay un caso práctico para PTU y ahí nos va a dar toda la información, ¿no? ¿De acuerdo? Donde viene el salario fijo, donde toma el salario variable, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo llegué ahí? Simplemente le di un clic aquí al signo de interrogación de topar PTU. Dice que lo topa sobre el salario diario a 90 días. ¿Sí? Alguien me preguntó por ahí el 30.4, aquí específicamente dice a 90 días. Entonces, le damos continuar. Recordemos que los sistemas están abiertos, evidentemente yo aquí le puedo poner lo que yo quiera. La regla te dice que son 90 días. Ah, dice falta capturar la cantidad repartida. Es que me había salido 2 o 3 veces. Entonces, al darle continuar, le va a mostrar la cantidad de repartir. En este caso, está trabajando sobre todos los empleados, ¿no? Que yo tengo ahí. Y ya, terminó. Es muy rápido el cálculo realmente. Lo complicado es el análisis que yo voy a tener que realizar. ¿Sí? Aquí me está diciendo, si te fijas, dice días trabajados. Por ejemplo, este tiene 343, días trabajados definitivos 342. Por ahí debió haber tenido alguna falta, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto fue algo que yo moví, entonces evidentemente ahí hay este empleado después lo di de baja, entonces por ahí hay algo. Por ejemplo, este tiene 357 y tiene 340, o sea, tuvo varias faltas. En este caso, este tiene 357, 357, este 357, 352, pues tuvo por ahí 5 faltas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos representa? Salario de vengado, que es el de todo el año, días trabajados definitivos, salario de vengado definitivo, ¿sí? Cantidad por días, bueno, en base a lo que ganaste, te toca tanto, en base a la cantidad por importe, te toca tanto, ¿no? ¿Sí? Y el PTU previo, pues es la suma de estas dos cantidades. Y la suma total, pues nos daría los 2.890.000 que tengo sacando. Luego te dice, este tiene un salario de 145 pesos. Por los 90 días nos da
13,050. Y aquí tengo todos los de 145, nos dan 13,050, que es el salario que él recibiría por 3 meses. Dice, en promedio a la PTU, tú tienes esto, 685 pesos. Entonces, ¿cuál es mejor? En este caso, el mejor es el de 3 meses, ¿sí? Y aquí dice, tienes 13,000 y le voy a dar 207, pues se los doy completos, ¿no? ¿Graba para PTU? Pues no, porque están exentos, ¿no? Tope para PTU 24,000 y gana 16,000. Le voy a dar 16,000. Pues está ahí dentro del tope, se los doy completos. ¿Qué tengo hacia acá? Pues la fecha de alta y motivo por lo cual no aplica PTU. Aquí dice todos, aquí le puedo poner los que sí corresponden PTU. Y aquí me dice, oye, en este no encontré información. Entonces, evidentemente, no encontró porque se dio de alta el 18 de enero del 2021. Es decir, es el primer ejercicio que yo le voy a pagar PTU. Entonces, de entrada se va sobre el tope de los 3 meses. Tenemos aquí algunas preguntas. El sistema automáticamente sí considera a todos. Si yo no lo quiero considerar, ahorita vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer. Ok, lo cierro. Ahorita lo voy a volver a cerrar. Recuerda que en catálogos empleados tiene la parte de decirle aquí cálculos, cálculo de PTU, y no me lo va a considerar para la PTU. Nada más como recomendación, le quito el cálculo de PTU, me fijo qué empleado es, y luego voy y hago herramientas, utilerías, reconstrucción del historial del empleado, del ejercicio 2021, porque es el que voy a afectar, desde el periodo 1 y el empleado X, ¿no? El que yo modifiqué. Solamente el que modificaste. Marco estas palomitas, nada más las primeras 3, y le doy iniciar. No va a tardar nada. Y ya acabó. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por la cantidad de empleados que yo tengo, si le doy a todos los empleados, pues iba a tardar 10, 15 minutos, ¿no? Pero en este caso es bien rápido. ¿Por qué hizo esto? Porque recuerda que cuando tú vas a un periodo anterior, solamente trae una imagen del catálogo, entonces no es afectable hacia atrás. Ahorita lo que yo hice es, si yo le quité la palomita para que no lo considere para PTU, le estoy diciendo que en todos los demás me la quite, ¿no? Para que al momento de hacer el cálculo, pues no lo considere. Y si aún así lo considerara, bueno, pues habría que ver qué es lo que le faltó. El tope entra igual si durante 10 años no hubo utilidad. Si no hay utilidad, se va sobre los 3 meses. Martín. ¿De acuerdo? Si no hay utilidad, se va sobre los 3 meses. ¿Sí? Bien. Entonces, nuevamente, procesos, PTU, 2,890,000. Ahí escribió. 2,890,000, 1, 2, 3. ¿Sí? Y hace nuevamente el cálculo. ¿De acuerdo? Ok, aquí yo ya lo puedo exportar a Excel. Me va a abrir, me lo va a guardar cada vez que yo lo exporte. Al final, pues sí tengo que definir con cuál me quedé.
Yo diría ya cuando lo vayas a guardar de manera definitiva, cámbiale el nombre, ¿no? Aquí tengo la parte informativa. Dice cuál es el monto a repartir, cuál es el tope del sindicalizado de más alto sueldo. David, ¿qué pasa si no tengo empleados sindicalizados? Ok, acá dice, Martín dice, pero en el 2021 ya salió con utilidad. Sí, vuelvo a repetir, tienes varios años sin utilidad, el tope que va a aplicar para este caso es el de los 3 meses de sueldo. Oye, es como te mostré aquí ahorita. Ahorita contesto tu pregunta, David. Es como te mostré aquí, Martín. No tiene información porque entró en el 2021. Es como si hacia atrás no hubiera habido nunca utilidades, ¿no? Entonces no tiene información porque nunca le han pagado utilidades. Entonces el tope que toma es el de los 3 meses. 13,000 y le voy a dar 11,000, pues evidentemente toma esa parte, ¿de acuerdo? David, aquí nos estaba diciendo precisamente cuál es el tope en el caso de los sindicalizados. Dice, empleado sindicalizado que más ganó, 78,000. El tope con el 20%, 94,000 para los de confianza. Entonces, toma la parte nominativa. Ahí aquí está el ejemplo, mira, 97,000 por salario de vengado, como es de confianza, 94,002, ¿no? Entonces, si yo le pusiera un filtro aquí, ¿cuál sería mi cantidad más alta que yo voy a ver aquí? Los 94,012. De ahí para abajo, el que quepa. De ahí para arriba, ya nadie. Y sin embargo, acá sí tengo más altos. ¿Sí? 95, 97 y 99, ¿no? Entonces, estos que ganan un poquito más se topan a 94. ¿Por qué? Porque sí hay sindicalizados, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a hacer el ejemplo sin sindicalizados. Esto es rápido, de hecho, solo son como 6, ya los había sacado yo de una sesión que di el día de ayer y incluso ya los tengo aquí anotados, entonces va a ser más rápido todavía que el día de ayer, ¿no? Entonces, F3, perdón, y voy a buscar al 3384, ¿sí? Aquí está. Y si sindicalizado, le voy a decir que no. Lo guardo. Luego el 3386, pues decía aquí están juntitos. Lo guardo. Luego el 3387. Recuerda que si solamente te cambias de empleado, te lanza la pregunta de guardar. No tengo que ir hasta arriba y darle guardar. En automático me lo guarda, ¿no? Y luego el 91, aquí lo tengo. Luego el 95, aquí está. Ya solamente me faltan 2 más. Y luego el 96. Y por último el 3419. Ahí está. ¿Sí? Y listo. Ya no tenemos ningún otro. Entonces,
Vamos nuevamente a correr el proceso. No lo he aplicado, entonces lo puedo correr las veces que yo quiera. Recuerden que solamente lo mandamos a Excel y ahorita me va a generar otro archivo. Porque hay otra pregunta, dice, ¿se puede pagar PTU en 2 parcialidades al empleado? Oh, bueno, el cálculo tendría que ser en un solo proceso. El pago, pues evidentemente, ahí, híjole, más bien eso sí sería una cuestión que habría que realizar con tu fiscalista. De poder, yo digo que no habría ningún problema. La suma de los 2 recibos por PTU, te tendría que dar el total. En un dado caso, pues podrías tener alguna revisión por doble y lo único que sería, pues es tener toda tu documentación de la comisión mixta y de que entregaste toda la información, incluso de que aceptaron el pago en 2 parcialidades, ¿no? O sea, de poder, se puede. ¿De qué tengo que hacer? Pues evidentemente tendría que hacer, pues, más cosas, ¿no? Aquí tengo el tipo, ¿sí? Si se fijan, ya no hay ninguno. Por aquí David que nos preguntaba, ¿qué pasa si no tengo? Pues no hay tope, David, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo saber eso? Bueno, aquí tengo un filtro, habíamos visto. ¿Beneficio fiscal para quién, Nancy? Perdón, es este tipo. Aquí nada más tengo C, que todos son de confianza, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí tengo 164,000. Bueno, vamos a ir con el primero que teníamos el tope, que era de 97,000 y pues se va a los 97,000, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y no sé si recuerdan, tenía un PTU como de 13,000 y cacho. Entonces, ahora ya se va a 16,511. O sea, sí hay una variación respecto a cuando entra el sindicalizado o cuando no existe. No creo que haya algún beneficio fiscal para la empresa, más bien habría un problema en el caso de detectar doble pago en la PTU. Vuelvo a repetir, el SAT tiene la mira puesta en la nómina y pues bueno, ya por eso te comentaba que realmente, de acuerdo a tu asesor fiscal, sería la mejor opción. Y bueno, esto contradice todo lo que dice el SAT, ¿no? Donde que no se ocupan contadores, etcétera, etcétera. Pues ahora ocupamos asesores de todo tipo para poder saber realmente si lo que estoy haciendo está de acuerdo a lo que me toca, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ya el cálculo sin confianza, digo, sin sindicalizado, puro confianza, y entonces ya tengo ya lo reviso, esto lo puedo guardar como mi cálculo, y aquí simplemente, pues ya lo voy a aplicar, ¿no? Y en ese momento, pues me va a generar ya los recibos para el pago de la PTU. Ya aquí nada más tocaría, pues, autorizar la nómina y timbrar el recibo correspondiente. ¿De acuerdo? Sí, pues aquí tengo la bitácora de lo que hizo, pues igual la puedo guardar para tener el contexto de mi papel de trabajo, ¿no? Tengo mi hoja Excel y tengo mi bitácora del proceso y aquí en la prenómina pues yo voy a tener el pago de la PTU, ¿no? Tocará nada más, vuelvo a repetir, actualizar este,
y autorizar, perdón, y timbrar. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí está ya el reflejo del PTU. Oye, pero este tenía 16. Sí, evidentemente tenía los 16,000, pero pues de acuerdo al reglamento, tengo los 16,000 grabados para ISR y la parte exenta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces le doy a aceptar. Entonces ya aquí tengo mi recibo, simplemente bastaría autorizar el periodo y evidentemente es timbrarlo. Bueno, aquí hay un comentario de César respecto a la PT1 se puede pagar en parcialidades y si el CFDI en la fecha de pago se menciona una fecha posterior a la establecida, podría no ser deducible o podrá ser no deducible correctamente. Sí, tocando el tema, evidentemente, revisando ahorita, pues recuerden que el pago oportuno de las utilidades, pues tiene como fecha límite para las personas morales 31 de mayo. Y acuérdense que dije fecha límite, pero si tú como persona moral presentaste tu declaración el 10 de marzo, tu fecha límite para pago de PTU es el 10 de marzo. Son los 60 días después de presentada la declaración. Mucha gente dice, lo timbro antes del 31 de mayo. Pues evidentemente ya estarías fuera en base a la fecha, tocando el tema y reforzando un poco el comentario de César, entraría en esa forma. Entonces, evidentemente, y tomando esa resolución, pues no se podría. ¿Qué pasa con los trabajadores dados de baja del sistema? ¿Los considera? Sí, claro, los consideran automático. En el caso práctico, le queda a la empresa un saldo a favor para no distribuir, claro, y ya no es distribuible. O sea, no se acumula para el siguiente año. O sea, ya no va. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dentro de la parte, ¿se puede hacer el cálculo con una calculadora? Claro, o sea, lo puedes hacer con lo que tú requieras. Nada más recuerda que ahora tienes que tomar en cuenta los topes. De hecho, hasta una hoja en Excel, ¿no? O sea, sacas el sueldo diario, lo multiplicas por 90, en una columna capturas las utilidades que ha tenido el trabajador, lo divides entre 3 y ahí tienes ya tus topes, ¿no? Y eso lo puedes vaciar directamente al sobre recibo o a través de la hoja electrónica y adelante, ¿no? Con eso es más que suficiente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta parte donde viendo algunas características, viendo algunas características de cálculo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más trae la versión? Bueno, la versión, una vez que te la instale, trae inhabilitado dentro de la cancelación de recibos el módulo 01. Digo, perdón, sí, con el motivo 01, con relación, de hecho, te dice la cancelación con relación por el momento se encuentra deshabilitada debido a problemas con el SAT. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Se quedaban los recibos pendientes por cancelar
y tú te quedas con dos recibos vivos, el anterior y el nuevo, ¿sí? Por eso es que ahorita Compact deshabilitó esta opción. La única manera de cancelar es cancelar sin relación con el motivo 02. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí si te fijas ya me dejó, me dice que no hay recibos y la única forma es que el motivo 01 viene deshabilitado, ¿sí? Bien, la otra característica es este botón que nos va a dar este reporte y me va a dar información al respecto de los catálogos. El que me interesa es el catálogo de empleados. Esto con la consideración del CFDI 4.0, pues evidentemente en lo que le pega nóminas es en el catálogo de empleados. Todos los empleados que yo tengo registrados tienen régimen fiscal de sueldos y salarios, entonces nóminas lo va a poner de manera automática, no lo tengo que capturar. Todos los usos de CFDI son nómina, entonces nóminas lo va a poner de manera automática, tampoco lo tengo que calcular ni me tengo que preocupar. Dentro del catálogo de empleados me dice nombre del empleado, el nombre tiene caracteres en minúsculas y por aquí me va a aparecer lo del código postal. En este caso me dice el código postal no es un código postal válido y habla del empleado 3001, ¿no? Entonces yo puedo venir acá, catálogo de empleados, el 3001, ¿sí? Si lo pongo por código, el 3001, me voy a venir aquí a IMSS Infonavit y aquí está el código postal, no tiene, ¿no? Entonces, evidentemente, por eso me está marcando el error, ¿sí? Los código postal sí necesito poner, no valida entidad federativa, no valida domicilio, solamente valida código postal, ¿sale? Bien, entonces, el otro cambio viene aquí. Nóminas ya está listo para timbrar 4.0 a reserva de que tú lo estés con tu empresa, ¿no? No quiere decir que al momento que te pongamos la versión 14.3.2 ya vas a timbrar en 4.0, no. Necesitas entrar aquí a esta pestañita, a recibo electrónico y decirle que ya quieres versión 4.0. Mientras no hagas clic aquí y lo guardes, seguirá timbrando con versión 3.3 hasta el 30 de junio, que es la fecha límite que tengo para timbrar 3.3. A partir del 1 de julio necesito la versión 4.0. Hasta ahorita no hay otra prórroga, es 1 de julio. Ahora, se fijaron que decía que el problema eran los nombres. Aquí tengo catálogo de empleados y todos mis nombres están con mayúsculas y minúsculas, porque así lo hacía nóminas en el pasado. Hoy, desde la versión anterior, si yo quiero dar un empleado nuevo, y le pongo con mayúsculas Quintana Juan, ¿sí? Y le doy guardar, ¿no? Me dice que no tengo RFC, bla, 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 bla. Entonces, hay campos que no me deja pasar. Aquí vamos a tener otra situación. Recuerdan que aquí había un F9 para validar el... Lo voy a guardar ahora sí. Voy a buscar el código. Aquí está el 999. Y vean, ya lo tengo por nombre. Me voy a ir, aquí está. ¿Ya se fijaron? Ya me lo dio como yo lo hacía. Antes nóminas no hacía esto. Como yo lo diera de alta, siempre me lo grababa así, con la primera mayúscula y las demás minúsculas. ¿De acuerdo? Entonces, vean aquí qué va a pasar con el F9. Me manda, ya no me lo valida, porque el SAT metió un captcha aquí. Entonces, ya no me lo valida nóminas de manera automática, me manda a la página a validar, ¿sí? Entonces, ahí ya es un tiempo perdido, ¿no? Porque antes yo le daba F9,
tardaba un ratito y me decía que estaba correcto o no. ¿Sí? Hoy ya no es posible. Esto no es por nóminas, esto es por lo que el SAT modificó. ¿De acuerdo? Si mientras timbres con 3.3 no tienes problema con código postal. Bien, entonces ahora tengo aquí un dato nada más ya para finalizar. Tenemos acá dentro del sistema, igual si lo quieren anotar, dentro de la unidad C, dentro de archivos de programa x86 o program files x86, y en Compact en nóminas, si quieren anotar la ruta, ahí está, archivos de programa x86 Compact nóminas, y voy a buscar una utilería que se llama se me olvida el nombre, ya que la veo, me acuerdo. Está aquí abajito ya. Ahí, creo que ya me pasé. Bueno. Aquí está. Se llama nom mayúsculas acentos. Nom mayúsculas acentos. ¿Qué va a hacer esta utilería? Cambiar los nombres. Simplemente la ejecutas. Vean, yo tengo la empresa abierta. No pasa nada, simplemente la ejecutas. Te dice que hagas un respaldo, pues evidentemente es por seguridad. Aquí voy a seleccionar esta, que es la que tengo abierta, y le doy iniciar, convertir a mayúsculas, quitar acentos y le doy a aceptar. Y ya acabó. ¿Sí? Ya me salgo. ¿Se acuerdan que eran como 1000 empleados los que yo tengo en esta base de datos? Bueno, no es cierto, como unos 400. Ya lo había depurado con el proceso que hicimos. Aquí no se hizo el cambio todavía. Simplemente voy a cambiar, voy a ir nuevamente al periodo extraordinario, porque ya tenía abierta la prenómina, ¿va? Y aquí en el proceso, en la prenómina, pues ahorita van a ver el cambio. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ya está aquí cambia. Si voy al catálogo de empleados, ya tengo todo el cambio realizado. ¿Sí? Aquí están, ya todos los nombres los cambió solito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vean cuánto se tardó. ¿Sí? Entonces, pues nada, ¿no? Y incluso lo tenía abierto. La recomendación, evidentemente, es cerrar la empresa, tener un respaldo por cualquier situación que marque el reglamento, ¿no? La utilería, y en este caso, pues ya me las cambió.
Entonces, nóminas, aquí yo ya estaría listo. Simplemente voy a revisar nuevamente este reporte ya para finalizar. Y si nos vamos a catálogo de empleados, pues me debe haber quitado los detalles de los nombres. Y solamente me debe haber dejado puros códigos postales, como vieron aquí. ¿Sale? Entonces, en todos estos empleados, tengo el problema con el código postal. ¿De acuerdo? Esas son las características de la versión. Y bueno, esa sería la forma de hacer el pago con la PTU. Por aquí había una pregunta también, vamos a revisar. Entonces, pues ya para terminar alguna duda, alguna inquietud, pues vamos a leer ahorita lo que tenemos aquí en el chat. ¿De acuerdo? Alejandro, no sé si estés por ahí ahorita. Claro que sí, amigo, aquí estoy. Entonces, bueno, aquí tenemos la parte de estoy leyendo las preguntas a ver si no se me pasó ninguna. Dice, aquí había una pregunta del ¿cuánto es exento o algo así? Bueno, alguien preguntó de la parte exenta. La parte exenta son 15 días. Anteriormente, pues marcaba la regla del salario diario. Recuerda que el entrar en vigor de la UMA, pues nos tenemos que ir sobre la UMA. ¿De acuerdo? Tengo una duda revisando las constancias. Tengo dado de alto un trabajador de apellido. Dame un segundito, no te escucho, te escuchas muy cortado. Dice, revisando las constancias, tengo dado de alto un trabajador de apellido Navarro en Compact, pero lo tengo con una R, debiendo ser doble R. Nunca he tenido problemas con su timbrado. Si ahora lo corrijo, ¿causaría conflicto? No, recuerda que la validación anterior era por RFC. El problema sería el siguiente, ¿cómo se dio de alta en el seguro? Y te comento esto por la cuestión patronal. Hace unos días me habló una cliente y me dice, oye, estoy haciendo mi actualización en el Infonavit porque me llegó un correo donde ya meta mis datos para que me puedan timbrar con el 4.0. Ella está como MA.Isidra, ¿sí? Y en el Infonavit está como María Isidra. Entonces, el Infonavit le dice, es que no es la misma. Entonces, tendrá que meter una cuestión de aclaración. Esto se va a ver, en este caso, como tú lo dices, con algunos detalles en los empleados, con los nombres, pero al momento de timbrar, yo lo corrijo y ya queda timbrado. Siempre y cuando el RFC sea el mismo, no deberías de tener ningún problema, José Luis. Y para los que no tienen el año completo, ¿qué considero para pago? El sistema lo considera solo. ¿Sí? Toma aparte, sobre días de vengados y sobre sueldos. Entonces, si trabajó 150 días, lo que ganó en esos 150 días es la parte que le va a tocar Rafael. Bien, pues creo que no hay más preguntas, Alex. Cualquier duda, recuerden, pues estamos a sus órdenes para alguna consulta más personalizada sobre el sistema, tanto para el cálculo de PTU como para CFDI 4.0. Alex, pues por mi parte sería todo. Muy bien, Juanito, muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Aprovecho para comentarles que durante este mes de mayo hay un 20% de descuento en renovaciones y actualizaciones de los sistemas de Compact. Esto por una promoción que sacó Compact por el Hot Sale y por el Día del Contador.